Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien, hayan disfrutado su fin de semana y estén cargados de la mejor energía para iniciar entonces con esta semana. Bien, esta semana entonces vamos a continuar con lo que fue la expansión o la conquista del territorio. Ya vimos cómo conquistaron el centro de América y también ahora nos vamos a enfocar en la conquista de la región o más bien de la civilización que nosotros conocíamos como el Imperio Inca en Suramérica. Bien, entonces ya vimos la de Centroamérica, ahora nos vamos a desplazar a Suramérica. Entonces hay algunas diapositivas como la que está en pantalla que deben consignar siempre en la parte de abajo o en alguna parte de la diapositiva van a encontrar si la diapositiva es de consignar o de solo lectura. Bien, entonces vamos a continuar entonces con el tema de la conquista española, por eso tenemos entonces esta segunda parte que ya vamos a explicar la parte únicamente de la conquista de América del Sur. Bien, entonces la conquista de Perú. Si usted no sabe en la actualidad dónde queda Perú, por favor pausa el video y vaya a su buscador o a un atlas y mira dónde queda en la actualidad Perú, o si no va a quedar muy perdido. Entonces, entre 1529 y 1540 los españoles exploraron las costas pacíficas de Sudamérica. Más adelante vamos a encontrar el mapa y entonces vamos a mirar cuál es la costa pacífica para los que todavía los océanos no los tienen muy claros. De Sudamérica y conquistaron el Imperio Inca. En 1529, Francisco Pizarro obtuvo de la corona española por medio de las capitulaciones de Toledo. Las capitulaciones, les recuerdo, son permisos que les otorgaba la corona y financiación para seguir explorando. El derecho de conquistar las tierras ubicadas al sur de Ecuador. Bien, aquí tenemos entonces a Francisco Pizarro González, quien es entonces el que comanda esta conquista en América del Sur. Bien, entonces tenemos acá, muchachos, a América del Sur. Lo que tenemos en verde corresponde a donde estaba el Imperio Inca. Y esta parte de aquí es el Océano Pacífico, es decir, que al otro lado de América tenemos el Océano Atlántico. Muy bien. Como ven, no debemos hacer el mapa, solo lo pongo para una ayuda visual. Bien, aquí tenemos a Machu Picchu. En la actualidad podemos, bueno, ahorita no, pero normalmente se puede hacer turismo en ese lugar, turismo ecológico, y es una de los monumentos y de las ciudades que mayor admiración causa en la actualidad. El Imperio Inca, no sabemos cómo, también como es un misterio y bueno, un misterio, dejémoslo ahí, cómo construyeron las pirámides en Egipto, cómo construyeron esta hermosa ciudad sobre literalmente una montaña. Entonces dicen, pues, cómo llevaron allá todos los elementos, porque no los encontraron ahí para construir, sino los tuvieron que desplazar desde las partes más bajas del territorio y llevarlas a esa altura. Entonces, todavía ahí está esa teoría que todos conocemos de los extraterrestres, pero bueno, no, hasta el momento confirmado no existen. Entonces, sí fue la fuerza humana, la fuerza de la esclavitud, la que construyó estos hermosos monumentos que en la actualidad se mantienen. Bien, así desde Panamá, todos sabemos dónde queda Panamá, en algún momento perteneció a Colombia, se planeó y financió la expedición, que contó con el apoyo del conquistador Diego de Almagro y Hernando de Soto. Ahí tenemos las fotografías. Las foticos no son necesarias imprimirlas, simplemente son apoyo visual. En 1531 Pizarro inició su travesía conquistadora, enfrentando una serie de dificultades que casi terminan con la empresa conquistadora. No fue sencillo tampoco llegar al territorio de los incas. Para 1532, Pizarro y sus hombres desembocaron al norte del Imperio Inca, al norte del Imperio. Para ese entonces, los incas se encontraban en unas fuertes dificultades internas. Quien tenía el poder había fallecido. Entonces usted va a tener que consignar todo eso, yo se lo estoy resumiendo. Entonces el emperador Huayna Cápac falleció y él tenía dos hijos, que mírenlos acá, Atahualpa y Huáscar.
Él le entrega el imperio a esos dos hijos y ahí empieza una gran dificultad, porque como lo vimos con el imperio romano, ¿se acuerdan? También de los dos hijitos y que el imperio se dividió para la mitad para uno y la mitad para otro, tal cual sucede aquí con el imperio inca. Estos dos hijos no se ponen de acuerdo y si se dan cuenta, Atahualpa triunfó sobre su hermano y lo metió en prisión, ¿bien? Y poco le importaba lo que estaba pasando con los españoles y que ellos ya estaban llegando a sus tierras. Eso no le importó mucho a Atahualpa y le prestó más atención a la rivalidad que tenía con su hermano. Y vamos a ver la imagen de esa rivalidad. Miren acá, está Atahualpa y está Huascar. Finalmente Atahualpa sale vencedor sobre su hermano y al pobre le toca irse a la cárcel. Pero vamos a ver cómo Atahualpa también tiene un final no muy bueno por andar peleando y en lugar de estar unidos, haciéndole frente a los españoles. No vamos a imprimir ni a dibujar, a no ser que usted tenga mucho tiempo y lo quiera hacer. Bueno, el 16 de noviembre de 1532, Pizarro llegó a Cajamarca y decidió arrestar al emperador. ¿Ve que no le fue tan bien? Exigiéndole un rescate monetario bastante grande. A pesar del pago del rescate, porque lo pagan, pero miren acá como los españoles son de chéveres, Pizarro ordenó asesinar al emperador e iniciar el sometimiento de los territorios incas. En 1533 los españoles dominaron la capital del imperio, que era Cusco, y en 1535 fundaron las ciudades de Lima y Trujillo. Desde allí la conquista se extendió hacia el resto del imperio y nuevos territorios. Entonces, hay una facilidad de ese proceso de conquista y es que los españoles encuentran el escenario perfecto, la rivalidad en el imperio inca. La conquista de nuevos territorios. Entonces ya vimos cómo ingresan al imperio inca y desde ahí, desde la fundación de lo que ya vimos, empiezan a expandirse y a hacer nuevos viajes por el resto de Sudamérica. Entonces, luego de dominar el imperio inca, los españoles se lanzaron a explorar nuevas tierras hacia el norte y hacia el sur. Al norte, Sebastián de Belalcázar, mírenlo acá, él es muy conocido en la historia de la conquista del territorio colombiano, porque miren, él es el que llega en 1539 a Santa Fe de Bogotá, bueno, a la sabana de Bogotá. Bien, entonces tenemos acá el territorio colombiano con las cordilleras y demás, y vemos como la ruta que está más clara, que es la que empieza en Quito, empieza a subir, llega a Panamá y finalmente llega a Bogotá. Esa es la ruta de Sebastián de Belalcázar para llegar a Santa Fe. Si usted se da cuenta, empieza en la parte norte del Imperio Inca y se empieza a desplazar hacia nuestro territorio. También vemos que hay dos rutas más, pero esas todavía no las vamos a ver. Más adelantico, cuando ya nos enfoquemos en la conquista del territorio colombiano, veremos nuevamente este mapa. Recuerden que no hay que realizar el mapa, no se asusten. Mientras que Francisco de Orellana recorría el río Amazonas ese mismo año. ¿Puede usted entender la dificultad que tuvo que pasar este señor recorriendo el río Amazonas? Entonces aquí con el cursor se los voy a señalar, permítanme, tengo dificultad, aquí está, río Amazonas, mírenlo acá. Entonces efectivamente aparece en el Imperio Inca y él empieza a desplazarse por todo el río Amazonas. Usted y yo sabemos lo peligroso, de hecho lo socializábamos en unas noticias y todo, lo peligroso que es adentrarse en el Amazonas y más en la época que estamos hablando, 1500. Si es difícil en el 2020, imagínense, más bien en el 2019 que fue cuando la familia se perdió. ¿Recuerda que fue noticia? Continuemos, no hay que hacer el mapa. Los territorios que se extendieron al sur del Imperio Inca fueron entregados por Pizarro a su compañero Diego de Almagro. Aquí lo tenemos. Quien fracasó porque no pudo derrotar la resistencia de los indígenas mapuches. Hijitos, resistencias indígenas hubo a lo largo y ancho del territorio americano. No fue tampoco tan sencillo para los españoles llegar y dominar. Bien, vamos a ver de pronto más adelantico en esta clase cómo hubo algunos factores que
posibilitaron que la conquista fuera un poco más sencilla, entre comillas, como la rivalidad, como la docilidad de los indígenas, pero hubo unos, y de hecho varios, que prestaron varias resistencia y les tardó mucho tiempo a los españoles finalmente conquistarles y dominarles. Entonces a Diego de Almagro no lo logró porque la oposición de los mapuches fue bien difícil de derribar. Por esta razón, el territorio del actual Chile fue entregado a Pedro Valdivia, quien fundó Santiago y dio la primera pauta en la organización de la colonia. Aún así, ojo porque hay algunas que van siendo solo lectura, tienen que fijarse. Aún así, los araucanos, miren, los tenemos acá en primera plana, continuaron con la resistencia al mando del caudillo Caupolicán. Finalmente fueron sometidos por García Hurtado de Mendoza cuando éste logró capturar al caudillo, es decir, a la persona que lideraba a los indígenas. Bueno, continuamos. La región del Río de la Plata, ya enseguida de esta diapositiva viene el mapa para ubicarlos en la región del Río de la Plata para los que de pronto no han ido a Argentina y no conocen, yo tampoco. El Río de la Plata fue explorado por Juan Díaz de Solís, pero su conquista se le debe a Pedro de Mendoza. Tenemos aquí a Pedro de Mendoza. ¿Quién fundó la ciudad de Buenos Aires y en el actual territorio de Argentina? Entonces vamos a ver aquí, muchachos, en esta parte donde está el cursor, ¿bien? ¿Sí lo ven? Está entonces la región del Río de la Plata. Miren, muchachos, aquí donde está el cursor es Argentina en la actualidad. Ay, se me pasó. Bueno, ahí si usted puede volverse un momentico, porque sí lo puede hacer, yo no. O si me puede volver, no creo que no. Muchachos, entonces lo que vamos a hacer ahí es devolvernos un momentico y mirar entonces la región bien de Argentina, y en la parte pacífica está la región de Chile. Igual en la actualidad la geografía política, es decir, la división por países, lo ubica mejor y usted ya la vio. Entonces, los españoles también lograron explorar las zonas ubicadas al sur de los actuales territorios de Estados Unidos, pero ojo acá, miren, es decir, estaban en Sudamérica, igual algunos siguen ascendiendo hasta llegar a lo que nosotros hoy conocemos como el límite entre México y los Estados Unidos. Hasta ahí llegan los españoles, pero tienen una dificultad y ya la vamos a ver a continuación. Dichas exploraciones también estuvieron motivadas por la búsqueda de riquezas y del oro. Sin embargo, se encontraron con la resistencia de los nativos de la región y con la inexistencia de un imperio o de una ciudad central que pudieran atacar. Entonces lo que había allí en el sur de los Estados Unidos eran grupos pequeños y no había como una capital donde pudieran ir a atacar y listo. Y eso pues para los españoles requería mayor esfuerzo militar porque les tocaba batalla y eso pues obviamente era muy desgastante. Entonces por eso llegaron hasta ahí y no subieron más. Factores que incidieron en la conquista, ¿sí? Factores que incidieron en la conquista. Aquí va más adelantico, viene la actividad. Vamos a ponerle atención porque es la lectura. Una de las preguntas que tradicionalmente ha interesado a la historia es saber cómo un reducido grupo de aventureros españoles logró someter a una inmensa población indígena. ¿No se pregunta usted? Profe, pero si eran poquitos los españoles contra todo un imperio. Bueno, aquí vamos a despejar la duda, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, con un alto desarrollo científico, militar, económico, muchas veces superior al de los europeos, porque sí estaban organizados los indígenas, no eran así como nos los cuentan, que eran medio bobitos, nada de eso, eran poblaciones muy bien organizadas, de hecho ya tenían imperios. Entonces, la derrota de las grandes sociedades indígenas se caracterizó por su rapidez y contundencia, pero solo fue posible debido a la suma de una serie de elementos específicos que vamos a ver a continuación. Pero antes de ver esos elementos específicos, nos vamos a detener en nuestro acertijo. El de esta semana está un poco más difícil que el de la semana anterior,
Pero entonces como ustedes son tan buenos en lógica, matemática, entonces le van a poner aquí toda su energía y van a descifrar el código. Hay otras cajitas, 3, 4, 5 cajitas adicionales que usted tiene que leer para poder descifrar el código. La idea no es que lo busque en internet la respuesta y me la mande, ¿no? La idea es que usted la pueda trabajar, descanse también de sociales, se despeje un poquito en el acertijo, lo realice. Cuando tenga la respuesta, entonces me escribe, profe, al WhatsApp, me escribe, soy fulanita de tal o fulanito de tal, del grado tal, y este es el código. Y así yo, pues obviamente si está bien, entonces doy los primero, segundo y tercer lugar, y adicional pues tomo la asistencia de esa manera, que es un poco más lúdica. Bueno, si ya pasaron entonces este acertijo, vamos ahora sí a la actividad y a los elementos que hicieron posible esa conquista. Bien, actividad. A continuación van a aparecer 5 factores que incidieron en la conquista. Solo los deben leer y con esa información que vamos a leer deben realizar un mapa mental, no un mapa conceptual. Un mapa conceptual es escribir, el mapa mental es leer, entender y hacer un gráfico con eso. Un gráfico, llámese dibujo, donde se ilustre estos factores. No lo vamos a subir al modo, no lo vamos a enviar al WhatsApp, lo vamos a tener listo en el cuaderno para cuando la profesora nos indique qué hacer con ella. Bien sea en una videollamada, lo socializamos, que es lo que estamos realizando. Bien, entonces vamos entonces con la lectura muy atenta a lo siguiente y así pueden hacer más fácil sus dibujitos. La primera, superioridad tecnológica. Vamos a hablar entonces o vamos a ver quiénes eran superiores en armas, si los indígenas o los españoles. Esta se encontraba en el uso de armas de fuego, de hierro y la ballesta. A estas se sumaron la utilización de caballos dentro de los ejércitos españoles, los cuales no eran conocidos por los indígenas. Los caballos no son animales oriundos de América, fueron traídos de España, fueron traídos de Europa. Entonces encontrábamos a los españoles montados en unos caballos, no eran unos ponis, unos caballos de guerra grandotes, con armas de hierro fundido, bien hechas, bien elaboradas, contra unas armas de pronto un poco rudimentarias de los indígenas, también eficaces. De hecho, las lanzas que conocemos, las flechas, normalmente en la punta les ponían veneno. Profe, ¿ya existía el veneno? Sí, el veneno de las plantas. Y entonces llegaban, de pronto no los mataban instantáneamente como sucede con las armas de los españoles, ¿sí? Que sí eran letales. Estas lo que hacían era llegaba la flecha y ahí hasta que se le pasaba todo el veneno, se le dolía la mano, se la quitaban, después el veneno seguía por todo el cuerpo y finalmente esa persona moría y sufría demasiado. Pero aún así, las armas españolas pues fueron mucho más eficientes. Bueno, segundo, los conflictos internos de las sociedades indígenas, y lo acabamos de ver con los hermanos. Vamos a ver, estas diferencias fueron aprovechadas por los españoles que establecieron alianzas militares con grupos inconformes con los dominios aztecas e incas. Siguiente, las creencias indígenas. Vamos a ver cómo sus creencias les permitieron a los españoles ingresar. Las interpretaciones dadas por los indígenas a algunos de sus leyendas y su relación con los extraños facilitaron la conquista. Miren, no sé si usted se acuerda de la película que vimos el año pasado, que se llamaba El Dorado, que respondía a una película de Disney. Si usted la quiere volver a ver, la encuentra fácil en internet, se llama así, El Dorado. Vimos cómo Miguel y Tulio y Miguel llegaron a El Dorado. ¿Y con quién los confundieron? Con dioses. Total, así pasó con los españoles. Llegaron los españoles y entonces dijeron, oh, son dioses, ¿bien? Y pues, bueno,
Usted lo vio en la película de lo que pasaba finalmente con ellos. Hasta que los indígenas se daban cuenta que no eran dioses, que eran seres malvados y horrorosos y empezaba la resistencia. Bueno, en un principio los conquistadores fueron tratados como dioses y lograron generar confianza, admiración y respeto entre los indígenas. Sin embargo, a medida que avanzaba la conquista y la codicia de los españoles, la codicia es esa parte malvada de los seres humanos que quiere más y más y más y no le importa a quién pisotear, ¿listo? La codicia de los españoles. Los indígenas despertaron de su docilidad, es decir, de ser así tranquilitos, y establecieron una débil resistencia contra los invasores. Bien, entonces primero les dieron la mano, los españoles se tomaron el brazo, el cuerpo entero, ellos despertaron, pero ya era demasiado tarde. Vamos con la siguiente, el choque biológico. Eso ya creo que lo habíamos socializado con uno de los sextos. Y vimos cómo las enfermedades también fueron un factor en contra de la población americana. Entonces, los conquistadores trajeron consigo a América bacterias y virus que no existían acá. Y eso hizo a los indígenas más vulnerables, ¿bien? Entonces, bacterias y virus causantes de enfermedades a las cuales ellos eran inmunes, pero los indígenas no. ¿Por qué eran inmunes? Porque ya les habían dado. Pero para los indígenas era la primera vez que tenían esos virus y bacterias. En cambio, entre los indígenas las enfermedades provenientes de Europa como la viruela, el sarampión, la rubeola y el tifus, la gripa. ¿Saben qué es el tifus? El tifus es una enfermedad que transmiten las pulgas o los piojos, lo pican, la gente se rasca y bueno, eso se vuelve una gangrena terrible. El tifus, la gripa, la neumonía desencadenaron grandes epidemias que redujeron la población, ¿bien? Entonces, una cantidad, muchachos, de enfermedades, virus, bacterias, todas esas cosas que trajeron los españoles a nuestro territorio fue lo que más mermó la población indígena. Finalmente, no tenían defensas para eso y fallecieron. Continuemos. Y el último, la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Convencer al otro de lo que yo creo en cuestiones religiosas. Los religiosos españoles hicieron campañas de erradicación de las religiones indígenas, ¿bien? No las fusionaron, no las aceptaron, simplemente las erradicaron, acompañadas de la destrucción de ídolos y lugares de culto. Entonces esa evangelización fue a las malas, ¿bien? Y la religión que se impuso en América a las malas fue la de los españoles, ¿bien? Esto tuvo efectos psicológicos sobre los indígenas, puesto que la ausencia de sus lugares de culto causaba inseguridad y desesperación entre los nativos. Para ellos, todo eso significaba que sus dioses habían muerto o que estos los habían abandonado. Entonces, para su fe, para sus creencias religiosas, este fue un choque muy fuerte porque se sintieron abandonados por sus dioses. Bien, muchachos, espero les haya gustado, haya sido claro el tema, la conquista de lo que nosotros hoy conocemos como los países de Sudamérica. Bien, chicos, recuerden que debemos tener claros cómo son los países en la actualidad de este territorio, cuáles son los océanos que están a su costado, bien sea el Pacífico o bien sea el Atlántico, para comprender un poco más por dónde llegan y por dónde continúan la exploración. Bueno, muchachos, un abracito, mucho juicio, a trabajar, y cualquier duda que tengan los espero por WhatsApp. Adiós.